Es una alegría de verdad poder volver a vernos, un reto grande, un compromiso grande con esta ciudad y una alegría volver a estar en este hotel. Hacía unos años que no venía y me trae muchos recuerdos de infancia. Entonces es bonito siempre recordar los lazos que me unen a esta ciudad. Bueno, la charla de esta tarde está encaminada a explicarles a ustedes la parte teórica que está detrás del aprendizaje de proyectos de indagación con los niños. Los que hacen investigación seria son mis maestros. Lo que los niños hacen se denomina proyectos de indagación en ambientes colaborativos. Bueno, vamos a empezar esta tarde con esta cita del gran educador norteamericano John Dewey. La educación no es una preparación para la vida, la educación es un proceso de vida. No se están preparando los chiquitos para cuando salgan a la universidad, se están preparando porque viven cada día, es un aprendizaje. Bueno, este es el reto que tenemos con el colegio, un reto que empezamos hace 1 año y medio, ¿se acuerdan? Un mapa de lo que significa tener un colegio con educación para el siglo XXI. ¿Se dan cuenta? Ya, me liberé de esta cosa, qué pena. Es que yo acá amarradita no puedo como mucho. ¿Ahí voy bien? Bueno, tenemos aquí unos ejes que son fundamentales, en el que nos vamos a centrar hoy es en este que va bajando acá, en el aprendizaje basado en proyectos, pero se van a dar cuenta ustedes que en cierta manera cada uno de estos ejes ha ido madurando a lo largo de este 1 año y medio que llevamos de implementación. Y esta era una discusión que teníamos con don Germán, dice, y entonces, ¿quiere decir que lo que estábamos haciendo antes está mal? No, está muy bien, ¿cierto? Pero cuando uno hace innovación educativa, es ir un paso adelante de lo bueno que está haciendo. El Colegio Espíritu Santo siempre se ha caracterizado por tener unos niveles de calidad excelentes, por ir a la vanguardia. Y eso es algo en lo que doña Paula tiene en su espíritu. Es una gran educadora y una mujer con un ojo aquí, pero un ojo adelante. Y eso tiene que pasar en los colegios. Uno no se puede quedar dormido en el ojo aquí, porque la ciencia va madurando. La neurociencia nos está dando información, la psicología nos está dando información. Y si uno no está con un ojo adelante de lo que está pasando, se empieza a quedar rezagado. Y tenemos que mantener el liderazgo que tiene el colegio en esta región del país y obviamente un liderazgo que irradia al resto de Colombia. Bueno, vamos entonces a hablar hoy de este Project Based Learning, sobre esos proyectos, ¿no? El objetivo de la educación para este siglo XXI no consiste simplemente en el dominio de los contenidos del conocimiento y el uso de las tecnologías. Entonces dicen, entonces satanizamos los contenidos. No, son absolutamente fundamentales y por eso mancomunadamente llevamos a ese aprete que tenemos que hacer y en ese acompañamiento grande y esas decisiones que hemos tenido con el colegio, consensados con el colegio, en garantizar que nuestros contenidos se están viendo y se están viendo a cabalidad y con excelencia. Pero no es solamente eso, no es solamente el cubrir los contenidos. Cuando nosotros estábamos en el colegio, íbamos, nos sentábamos, atendíamos a la clase, aprendíamos, pero nadie nos dijo cómo se planeaba, cómo se evaluaba, ¿cierto? Simplemente éramos como unos invitados, casi que unos títeres de los maestros. Nunca supimos realmente en la escuela o en el colegio donde estábamos cuál era ese proceso y ni hacíamos conciencia de cómo aprendíamos. Y ese es el sentido y el objetivo más grande de la educación para el siglo XXI. Tener estudiantes que sean absolutamente conscientes de sus procesos de aprendizaje. Estos proyectos de indagación que desarrollamos en el colegio conjugan
primeramente el verbo socializar. Y esto es una gran innovación en la educación. Cuando usted llegaba a la escuela, y tristemente pasa en muchos colegios, y tristemente pasa aún en muchos colegios en Villavicencio y en este país, llega un niño a su escritorio, en la fila, donde hay 50 niños, 40 niños o 30 niños más en la misma aula. Y tú le dijeras, ¿está acompañado? No. Ese niño está absolutamente solo en sus procesos de aprendizaje. Solito con sus preguntas, solito con sus temores, solito con sus dudas, porque no tiene la oportunidad de hablar y ser escuchado. Cuando uno ofrece un entorno como el que tenemos nosotros de proyectos de indagación, lo primero que está cambiando es eso, es un entorno social. La filosofía de Reggio Emilia es un entorno socioconstructivista. Es decir, tu niño llega al salón de clase para escuchar y ser escuchado, para encontrarse con el otro. Por eso cuando estábamos buscando los conceptos en los que íbamos a levantarnos nuestro nuevo currículo, con doña Paula, con Andrés Elías, con don Germán, ellos escogieron un concepto que es alteridad, y es esa conciencia del otro. Alteridad no es ponerse en los zapatos del otro, no, alteridad es reconocer al otro en toda su esencia. Así yo no me ponga los zapatos de él, reconozco quién es, reconozco todas sus cualidades y reconozco también sus necesidades, obviamente. ¿Todo esto para qué? Para gestar una educación para la conciencia social y para la ciudadanía, para los principios de la ciudad educadora del Espíritu Santo, el hacer ciudad, el educar a la ciudad y educarse de la ciudad es uno de los principios. No estamos aquí, el trabajo que estamos haciendo, porque digo estamos porque todos estamos en esta barca, todos estamos en esta barca y todos tenemos que remar y tenemos que remar duro. No es solo para nuestros hijos, no es solo para la comunidad del Espíritu Santo, es para Villavicencio, es para el Llano y es para Colombia. Entonces esos proyectos se mueven en la construcción de información, la acción y el movimiento. Qué pena, se me olvidó. Espérate, te lo entrego. Gracias, mi niña. Y no lo apago es porque ustedes saben, yo viajo esta tarde para Bogotá. Sí. Y entonces pues estará comunicándome la persona que me va a recoger más tardecito. Entonces, el sentido del aprendizaje basado en proyectos va en el movimiento de estos tres, en la información, la acción y el movimiento. Es una escuela muy diversa, es una escuela que esa socialización implica, primero, entender cuál es el entorno cercano. ¿Cuál es el entorno cercano del Colegio Espíritu Santo? Es mi casa, mi colegio, ¿cierto? Nosotros tres, padres de familia, este gran equipazo de maestros, nuestros niños que son nuestro tesoro, pero la socialización se extiende cuando uno tiene un currículo basado en proyectos. Se alimenta de la información que está en el entorno distante y busca en el entorno distante qué necesidades hay que podamos nosotros transformar. Y de ese entorno distante donde agarra información, como la que alcanzamos a través del periódico, alcanzamos a través de las charlas que hacemos con los vecinos, con los abuelos, esa información abastece a la escuela y de la escuela salen soluciones para las necesidades que tiene Villavicencio. De la escuela
salen soluciones para las necesidades que tiene Villavicencio. De la primaria del Espíritu Santo salen soluciones para las necesidades que tiene Villavicencio. Y entonces se genera ese movimiento de entradas y salidas, de conexión real con el afuera. Y en eso no estamos, ya empezamos, y ya empezaron sus hijos a hacerlo cada vez que nosotros, y sí les dije, si vamos a hacer, le dije a doña Pablo, si vamos a hacer un currículo en proyectos, es un currículo en que los niños tienen que salir del colegio y tienen que salir del colegio con frecuencia. Porque esa conexión de la que les estoy hablando es una conexión continua, constante. Entonces estos chiquitos van al despacho del alcalde, ¿cierto? Imagínense lo que pasa cuando un niño, estos son de primer grado, entra al despacho del alcalde. No sé si alcanzamos a concebir que además en el despacho del alcalde nos encontramos con el mapa de Villavicencio y ellos empiezan a decir, ah, sí, acá está el río Guaitiquía, acá dice Buque, ay, aquí es donde yo vivo. Empieza a haber una apropiación de la ciudad y el entender que soy capaz de transformarla, que me pertenece y además que tengo el poder. Si tengo el poder de estar acá dentro del despacho del alcalde, es algo que no me intimida. Esas situaciones tienen que extenderse a muchos entes de la ciudad. Los niños tienen que ir a la central de abastos, y yo les decía ahorita que estábamos planeando el tercer bimestre, me dicen, los podemos llevar a Carulla, los podemos llevar a Macro. Le dije, no, a Carulla y a Macro no, allá van con su mamá y con su papá. A donde tienen que ir es a la central de abastos, porque es que en la central de abastos suceden cosas absolutamente espectaculares, lo que no sucede en otro lugar. Ahí llegan las artesanías, ahí llegan los animalitos, ahí llegan los pescados de todas partes del país. Es un lugar, es un crisol de saberes. Nunca un supermercado se va a poder comparar con una plaza de mercado de una ciudad o un pueblo. Es un lugar como el que están yendo nuestros niños de parvulitos, donde se empiezan a conectar desde su proyecto de aula con las avícolas de la ciudad. Eso es muy importante, lograr entender que el colegio no es un colegio cerrado, el colegio está para esa comunidad extendida. El aprendizaje cooperativo es la estrategia de enseñanza más investigada, más efectiva y productiva con la que contamos en la escuela del siglo XXI, aunque tristemente en muchos contextos siga siendo desconocida, excepcional o poco frecuente. Cuando vengo a Villavicencio, me quedo en la casa de mi tío y tengo mi primita, va a un colegio distrital, y allá entonces anoche, mientras yo estaba revisando esta presentación, ella estaba aprendiéndose las capitales de los departamentos. Entonces iba y le recitaba a la mamá las capitales, no se acordaba de algunas, venía y yo vi su cuaderno, y su cuaderno estaba impecable, tiene el primer puesto del salón. Y entonces esta chiquita le dije, bueno, mi amor, ¿y todo esto copias del tablero? Porque me llamó mucho la atención la cantidad de información que estaba ahí. Me dice, no, me lo dictan. Me lo dictan. Casi me da un infarto. Casi me da un infarto. Y esa es la realidad de la gran mayoría de los niños en Colombia. Mientras que nuestros niños van al despacho del alcalde, descubren que Villavicencio es la capital del Meta, que hay un alcalde que lo rige, que ellos pueden entrar, la mayoría de los niños en Colombia aprenden que Villavicencio es la capital del Meta porque su profesora lo dicta o porque el texto de geografía lo dice. No sé si alcanzamos a dimensionar la diferencia entre un niño y el otro niño.
una conciencia de la capacidad transformadora que poseo como ciudadano. No son cuentos de texto. Es una cosa muy diferente que yo vaya a la avícola, o vaya a la plaza, o vaya a los socarros, o me encuentre con el alcalde, porque ahí ese chiquito de primero empieza a entender que tiene el poder transformador. Un niño que está pegado al texto es un niño que no recibe el poder para transformar. Es un niño que está cohibido, que está amarrado, que está lleno de temores. El afuera es una cosa como una jungla, donde quién sabe si puede ser competente allá afuera. Obviamente poner estos proyectos en práctica necesitan un cambio en el aula, un cambio drástico en el aula, y ese es el movimiento dentro del aula para un aprendizaje colaborativo. Yo entré a cada salón con los niños y les conté qué íbamos a hacer, y empezamos a distribuir los salones en mesitas y en esa ágora que está allá al fondo, donde están acostados boca abajo, ¿cierto? Un lugar donde hay una revistero para los in y un revistero para los out. Un lugar para encontrarnos con el otro. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando nos encontramos con el otro? Donde hay dos seres humanos, hay 3 peleas, ¿cierto? Donde hay 2 seres humanos, hay 3 peleas. Entonces, pues, lo primero que sucede es ese encontrón de intereses, ese encontrón de egos. Además que sus niños, como ustedes los adoran, los consienten y los quieren, pues cada uno de ellos es un hermoso dictador, y cuando se encuentra un dictador con otro dictador, pues ya se pueden imaginar la guerra civil. Entonces, aprender a conciliar, aprender a escuchar, aprender a razonar, ¿es cierto?, a construir un conocimiento colectivo, es un reto grandísimo. Y quiero decirles, es el reto más grande para pasar a la educación del siglo XXI, que mis hermosas maestras lo sufrieron el año pasado, y las vi llorar, y los chiquitos no se ajustaban, pero un año nos costó, ¿cierto? Un año de trabajo duro nos costó, y ahora llegan las maestras. Las maestras nuevas que llegaron, estuve la oportunidad de hablar con una, me decía, yo tenía temor de venir a trabajar en el Colegio Espíritu Santo, porque sé que algo está pasando ahí y no sabía si estaba preparada para. Y entra a un salón a dictar clase, y los niños ya estaban en sus estaciones, esperando a que les dieran sus instrucciones. Y digo, por Dios, qué maravilla. Es un hábito que ya se creó. Ellos están acostumbrados a ir a su estación, recibir sus instrucciones, rotar, y esta madurez nos permite hacer lo que ahora les voy a contar, que ha pasado. Bueno, ¿cómo es este trabajo colaborativo? ¿Qué sucede en esos rincones? Hasta este momento, de donde vamos de la implementación del proyecto, vamos a entender que trabajamos por estaciones y que rotamos. Ahora, este trabajo colaborativo no es un trabajo espontáneo de equipos, lejísimos está de eso. Requiere ese trabajo por estaciones, requiere de un compromiso muy serio del equipo docente y de los niños, porque esa agrupación y reagrupación de los niños viene de una estructura muy consolidada, y es del diagnóstico y el conocimiento de cada uno de los niños. Ese diseño de aula, donde permite que el trabajo sin que la maestra esté encima, que permite moverse, ¿cierto?, está diseñado para que podamos atender las diferencias del aula. Yo acá en primera fila tengo los papás más cuchillas de este colegio, ahí sentados.
Y esos me tienen al corte. Y esto, y esto, y esto, y esto. Le dije, sí, espera tantito que ya se los va a dar. Entonces, cuando yo tengo un niño, por ejemplo, y nosotros tenemos claro que este niño tiene el nivel de desempeño en lengua muy alto, pero en matemáticas bajito, pero además es un niño que tiene inteligencia visual. Cuando yo cojo mi lista, tengo una conciencia real de cómo agrupo a los niños de acuerdo a sus necesidades. Entonces, agrupé a estos 4 o a estos 5 o 6 para que vayan a esta mesa puntual a hacer la experiencia que yo he diseñado para ellos, que están bajitos en matemáticas, por decir, ¿cierto? Entonces van a tener un tiempo de apoyo ahí, que no son los mismos que están allá, porque ellos están en matemáticas y pueden trabajar solitos, y yo puedo dedicar un tiempo con estos 6, y los 6 de allá tienen un reto grande en el que están trabajando. Y los de aquí están trabajando en lectoescritura, con un reto también dado por la maestra y diseñado por la maestra. Entonces entenderán que el trabajo de este cuerpo docente se ha multiplicado. Y hablábamos ayer de lo que nos decía Carol antes de ayer, que estuvimos, desde antes de ayer venimos trabajando muy duro con ellos. Ser maestro es una profesión tan difícil como cualquier otra profesión, y aquí es cuando necesitamos crecernos como profesionales, porque ya no diseñamos una clase, ahora tenemos que diseñar 4 clases, ¿cierto? Y atender las necesidades de cada uno de estos pequeños grupos, y ahí es cuando el SADE nos abastece de toda esa información que necesitamos para poder ser más efectivos. Voy a mostrarles este video. Bueno, ¿qué vemos en esto? Vemos 4 estaciones de trabajo. Cada estación tiene un trabajo diferente. Cada estación tiene un líder de estación diferente. Unas instrucciones que han sido escritas por la maestra y su computador en algunos, en otros no lo necesitan para poder continuar, ¿cierto? Una niña que se para, ¿cierto? ¿Vieron? Una niña que se para, va y toma lo que necesita, vuelve. ¿Hay desorden en esa aula? No. ¿Hay desorden en un aula de aprendizaje colaborativo? No. No puede haber desorden en un aula de aprendizaje colaborativo, porque todo está absolutamente planificado. Pero además hay un hábito de los niños. Ahora, para apoyarles esto, les voy a mostrar estos tags, ¿cierto? Este es el trabajo cerebral de un niño que ha estado sentado durante un largo periodo de tiempo. Entre más anaranjado sea, entre más amarillo y anaranjado sea, refleja una actividad mayor cerebral. Entonces, imagínate estos estudiantes que llevan trabajando sentaditos, sentaditos y calladitos, ¿cierto? Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Pero los que tienen la oportunidad de moverse en el aula, los que tienen la oportunidad de ir a nuestras ágoras, acostarse boca abajo, ¿cierto? Levantarse, poderse mover, miren lo que pasa con el cerebro de esos niños. Entonces, toda esta información que nos va dando la neurociencia, tenemos que nosotros utilizarla con inteligencia para diseñar nuestras estrategias de aprendizaje. Ese aprendizaje colaborativo nos lleva a una interdependencia positiva. Yo vi a esos niñitos el día de Chef, de Masterchef. Miren lo que quiere decir interdependencia positiva. ¿Ven estos chiquitos? Están colaborándose, cada uno empieza a hacer rollos.
cada uno asume un rol, ¿cierto?, dentro de la tarea que se ha puesto. Esto ya lo lograron después de un año. Ya han entendido lo que significa tomar turnos, respetar al otro, aceptar que yo tengo esta vez el rol, pero que tal vez la próxima vez no. Una interacción de cara con cara, una responsabilidad individual y colectiva. ¿Qué es lo que usted hace en su trabajo? Usted en su trabajo tiene una responsabilidad individual y colectiva. Y a veces lo clavan, no por su irresponsabilidad individual, sino por la irresponsabilidad colectiva, ¿cierto? Pasa con frecuencia. Un desarrollo de destrezas interpersonales es lo que está pasando en esas aulas de clase. Y entonces eso nos lleva a una evaluación grupal, tanto de los resultados personales como de la función de la gestión de ese equipo, de cómo está funcionando el equipo en sí. Entonces uno empieza a descubrir que no solamente es importante aprender, sino que es que hay que aprender a hacer, para hacer, ¿cierto? Hacer y hacer. Entonces los niños se expresan que esto es lo que pasa en términos generales. Ahora descubramos qué pasa en un sitiecito, qué pasa en una mesita. En una mesita, según el estudio, debe haber hasta 6 o 7 estudiantes por estación. Deben ser heterogéneos los grupos y deben invertir tiempo en la generación de esos grupos, por lo que les decía, de acuerdo a los diagnósticos, tener las instrucciones absolutamente claras y escritas, roles definidos y liderazgo definidos. Y entonces el martes en el taller con los maestros igual tenemos estaciones, tenemos roles y les entrego su escarapela de líder. ¿Qué hace un líder? Un líder tiene el fin claro en la mente. Un líder se asegura que leímos las instrucciones y que las estamos poniendo en práctica. Un líder promueve, no obliga, promueve la participación de todos los miembros de la mesa. Y un líder se asegura de que terminamos en el tiempo que la maestra nos dio. Entonces, que no estamos por ahí palomeando y echando globo. Se nos está acabando. Mire, ya faltan 10 minuticos. Por eso pedí que en todos los salones hubiera relojes. Mire, faltan 10 minuticos. Se nos está corriendo el tiempo. Vamos a trabajar. ¿Usted se ha dado cuenta qué pasa en términos de conexión en un aula normal? En un aula tradicional. ¿Me regala un poquito de agua, por favor? Gracias. Ay, tan lindos. Yo los amo. ¿Les gustaría ir a estudiar así, cierto? Ah, bienvenidos. Ay, gracias. Gracias, mi platico. ¿Y si no el tirón de orejas? Ay, sí, por Dios. Bueno, ahora van a ver estos chiquitos y me van a contar lo que estos son de primerito también en Bogotá, pero nuestro primerito es un año más grande en Bogotá que acá, ¿no? Bueno, pongan atención a todo esto que les dije del liderazgo. Ay, gracias. Ay, pero un momento, que me queda acá atascada. Eso. Bueno, estoy segura que muy pronto nosotros lo vamos a lograr con esa excelencia, ¿sí? Una chiquita que está explicando, tiene clarísimas las instrucciones. ¿Necesita la maestra? No. Pero la maestra ha sido una genia que se ha quemado las pestañas para poder ofrecer esa experiencia pedagógica. Solo que ahora el rol de los maestros cambia radicalmente. Entonces, una niña como esta es una niña autónoma,
una niña conciliadora, una niña que escucha al otro y dice, mira, dice, inclusive hasta le traduce, dice, es por parejas. Tome a ver. Entonces le contaba, ¿qué pasa en un aula tradicional? En un aula tradicional, 3/4 partes del aula están desconectadas. Póngale cuidado a lo que está pasando en este lugar. Si yo tuviera esta aula esta tarde, con mesas de trabajo colaborativo, ¿cierto? Todos ustedes estarían enganchadísimos trabajando, pero como están todos mirando por aquí, de la mitad hacia allá atrás, donde está don Germán allá hablando, ¿cierto? Los tengo perdidos. Y eso es lo que pasa en un aula, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estaban en el colegio? Cuando uno, o en la universidad, allá atrás, eche globo. Pero en un aula colaborativa no hay oportunidad de que ningún niño esté echando globo. Vamos puliéndonos hacia allá en el aprender todos a ser líderes. Algunos tendremos que aprender que ser líderes no es ser mandón. Y eso cuesta, y hay llanto, y hay lágrimas, y todo eso, pero vamos aprendiendo. Y miren lo que pasa aquí, fascinante en términos de neurociencia. Esta es la actividad de cuando leemos. Esa es la actividad cuando escuchamos. Esto es cuando estamos memorizando para volver a recalling, ¿cierto? Memorizando. Y esta maravillosa de acá es cuando explicamos y hacemos coaching con uno de nuestros compañeros. Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Si no utilizamos eso, es que más evidente no puede ser que estamos caminando para el lugar correcto. Pero todo eso puede ser fascinante, pero también nos podría llevar a la perdición si los proyectos y los entornos de aprendizaje colaborativos no estuvieran guiados por un buen currículo. La mitad del éxito está en tener un currículo bien diseñado. Y les puedo garantizar, porque nos hemos quemado las pestañas en la construcción de este currículo que tenemos tridimensional, con todas las indicaciones de lo que significa hacer el Concept-Based Curriculum para el colegio. Entonces, este currículo es tridimensional, tiene contenidos, tiene competencias, tiene conceptos que nos garantizan a nosotros como colegio que estamos cumpliendo a cabalidad y en coherencia con lo que el Ministerio de Educación Nacional nos está pidiendo, excediendo lo que las expectativas que tienen para nosotros. Ese es el currículo y este es el POI, ustedes lo conocen, está abierto para cualquiera de ustedes y les voy a pedir un favor, ya casi les voy a pedir el favor, escúchenme los de atrás. Cuando usted le entre la angustia existencial, cuando esté furiosa con la maestra porque le mandó la tarea que no era, le voy a pedir encarecidamente un favor. Llame a Pati, dígale cuándo es la próxima vez que viene Jimena Gáfaro. Hágame una citica que necesito hablar con ella. Porque la única manera que yo tengo de mirar qué tan eficientes estamos siendo en esa extensión a la comunidad extendida es que usted hable. Ahí sí, como dice el del noticiero, no se quede callado, denuncie, necesito que hable. Esta es una construcción colectiva y obviamente estamos en un gran proceso de mejoramiento, que eso quiere decir que todo nos sale con la varita mágica. Tenemos que afilar aquí y se nos suelta allí y afilamos allí hasta que lo logremos, pero es un trabajo de todos, de todos. Cuando esté furioso, por favor no diga, venga,
venga y seguramente entonces yo puedo, como relojero, podemos ir mirando cómo vamos ajustando. De pronto es algo que tú no has comprendido y necesitas comprender cómo lo hacemos y por qué lo hacemos como lo estamos haciendo, porque estoy segura que detrás de cada decisión que estamos haciendo hay toda una sustentación de investigación muy seria de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero eso no quiere decir que seamos perfectos. ¿Listo? ¿Compromiso? Compromiso, me lo prometen. Bueno, ahí está. Un proyecto que tiene unas grandes ideas, las generalizaciones que se las mandan las maestras cada bimestre cuando empezamos, es nuestra gran meta de comprensión. Y esas metas, para que esos proyectos no se desborden, tienen unos tópicos generadores. Y eso es lo que contiene ese proyecto para que no se vaya por las nubes, porque tiene que cumplirle uno al ministerio. Obviamente los niños tienen toda la libertad de hablar y nosotros vamos engranando esos cuestionamientos, esos saberes, esas inquietudes, pero también tenemos que tenerlo con orden y con estructura. Esto en cuanto a los requerimientos del ministerio, pero en el aula lo que sucede día a día también tiene estructura. Aunque lo viéramos desde la puerta y pareciera una cosa muy libre y hermosa, también tiene estructura, porque no se les olvide que el objetivo número 1 es que un niño se haga consciente y aprenda cómo es que se aprende. Ese es el objetivo número 1, que aprenda cómo se aprende. Para que aprenda cómo se aprende, nos guiamos por esta estructura que se llama el ciclo de indagación de Kathy Short. Entrando a las aulas, ustedes van a ver esto, con todos los trabajos de lo que sucede en cada momento de esa indagación. Y un ciclo que va, viene, va, venimos a las provocaciones, volvemos, pero hay conciencia de que hay que terminarlo, porque si no pasa lo que pasa en muchos colegios con educación por proyectos, que se fueron y nunca terminaron, nunca llegan al resultado final, nunca llegan al producto final. Tiene que haber también estructura ahí. ¿Cómo se inicia un buen proyecto? Un buen proyecto empieza en una buena provocación. Eso les decía yo a mis maestros. ¿Se acuerdan? Una buena provocación es la vitrina de Chanel. Una buena provocación dan ganas. Esta preciosa maestra que se disfraza de cartero y trae esas cartas hermosas hechas por ustedes para sus hijos. Y descubrir, cuando Clarita me hablaba de esto, decía, es que cogía las cartas, yo les decía, las cartas huelen, porque muchas les echan lociones, ¿cierto? Y huelen y son... Ahí aparecen esos saberes, esos cuestionamientos, esta hipótesis. Este diálogo es de enmarcar. Le ponen esta imagen de la ciudad de Villavicencio y pongan en cuidado a este diálogo de socioconstrucción. Dice Ramiro Guevara, ay, dice, pues la profe dice, ¿qué observan ahí? Y dice Ramiro, ay, pues fácil, una ciudad. Pero mire, Nicolás Velasco va un poquito más allá y dice, yo sé, es Villavicencio porque hay un edificio así en la vía al trabajo de mi abuelito. Ana Mendoza dice, Villavicencio tiene esos mismos edificios y casas. Y Daniel Soler, mire cómo es hermoso, ese diálogo entre estos chiquitos me fascina porque es lo que sucede en la cotidianidad. Dice, un momentico, pero hay probabilidad que sea o no sea Villavicencio, porque en casi todas las ciudades hay edificios grandes. ¿Usted se imagina lo que está pasando en este crisol? Y dice Emiliana Rojas, no, con certeza, dice, no, es Villavicencio, porque cuando fueron las elecciones, yo pasé por esa calle con mi mamá. Esos son niños que tienen una argumentación, una observación, un respeto, ¿ven que no hay peleas? Un respeto por lo que el otro está diciendo, una construcción colectiva. Esto es el resultado del cambio de educación.
absolutamente fascinante. Gracias, Lili, por ese ejemplo y ese momento hermoso. Luego viene el desafío. Las maestras los invitaron, los provocaron, los dejaron hablar y luego viene el desafío. El desafío tiene que ser relevante y significativo, no puede ser cualquier bobada. Entonces nosotros ayer estuvimos clavados desde 6 hasta las 6, hasta casi las 6 de la tarde ayer, planeando con todos los maestros de grado por grado, el siguiente bimestre. Y nosotros proponemos un producto final. ¿Quiere decir que nosotros imponemos? No. Cuando llegamos al aula, negociamos. Y a veces ellos nos agarran la caña. Y a veces van 1 kilómetro adelante de lo que nosotros habíamos propuesto. Y lo fascinante de esto es que nosotros sí podemos transformar, cambiar, escuchar, irnos 1 kilómetro adelante con ellos. Entonces, ese desafío se negocia y ese desafío parte o de una pregunta, o de un problema, o de un reto. Pero una cosa, atención, este desafío no puede estar desvinculado del currículo, tiene que estar alineado con los contenidos y los criterios de evaluación. O sea que estuve trabajando estos 3 días ahí a la pata con Freddy y ella le dijo, mire, por favor, pilas, cuidado, tenemos que atender esto, tenemos que atender esto, tenemos que atender esto. Yo creo que ya me estaba volviendo incisiva. Bueno, y después de ese desafío que viene la investigación, y es esa búsqueda de información, localizar en este mar, gracias, ay sí, gracias, voy a ponerlo por acá. Localizar en este mar de información que hay ahora. ¿Entienden por qué ahora no compramos textos? ¿Ven? ¿Qué haríamos con un texto? Se nos vuelve un palo en la rueda. Entonces buscamos información en diferentes fuentes. Tenemos a Mr. Google, pero cuando llegamos a Mr. Google hay 1 millón de información y para poderla decantar y buscar que realmente nos funciona, vienen las rutinas de pensamiento de Harvard, que mis chicos las adoran. Ya acá mis padres cuchilla, me dicen, ay, pero que por favor salgamos de I see, I think, I wonder, de veo, pienso y me pregunto, todas las veces veo, pienso y me pregunto diagrama de Lotus, por favor. Entonces sí, ya atendimos al llamado hace 20 días, tuvimos 6 rutinas de pensamiento nuevas, ¿no, chicas? ¿Chicos? Entonces sí, ya se varía la diversidad. Pero súper importantes en este siglo. Porque si tengo 1 millón, tengo que saber cómo organizar estos espaguetis de la cabeza, ¿cierto? Y ponerlas al servicio del proyecto de manera efectiva. Pero no solamente es la web, son las fuentes vivas. ¿Se acuerdan de esa escuela que les hablaba yo? Esa escuela que sale y esa escuela que entra. Pues ese ir a hablar con mi abuelo, con el tío, con el vecino, con el señor de la central de abastos, esa es absolutamente fundamental. Entonces las tareas, ¿cómo son las tareas que toca redireccionarlas? ¿Cómo van a ser? Son de indagación. ¿Qué quiere decir indagar? Es ir y buscar información, ¿cierto? Traen la información de la web, que viene decantada con una rutina de pensamiento, o voy donde hago la entrevista, la traigo, o voy al periódico y la traigo. Pero el trabajo con esa información, ¿dónde se hace? En el aula. En el aula, no en la casa, en el aula. Y obviamente para eso, pues necesitamos definitivamente mejorar nuestros procesos de lectoescritura. Y ahí está la plataforma de Learning A to Z, de RAS+. RAS+ que tiene Reading Comprehension en la de lectura y la de Science. En Estados Unidos se hace una premiación a los recursos virtuales de aprendizaje. Esta premiación
tiene 25 categorías. El año pasado, de esas 25 categorías, 15 se las ganó la plataforma de Reading A to Z. Entonces les puedo garantizar que lo que tenemos, lo que ustedes han comprado para sus hijos, es de primera calidad. Pero ¿qué hacemos con un Rolls Royce metido en el garaje si no lo utilizamos? Tenemos que poner ese Rolls Royce a funcionar, ¿cierto? Y quiero decirles una cosa, yo tengo una espía. Esta plataforma me dice a mí, cuando yo entro, ¿cuántos libros has leído con tu hijo? ¿Cuánto tiempo has dedicado de lectura con tu hijo? ¿Y cuánto tiempo ha jugado tu hijo? Y oh sorpresa, acuérdense que este es un trabajo ¿de quién? De todos los que estamos en este salón, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la mano que ustedes me echan acá. Necesitamos buenos lectores. Toda la semana se debe ir un libro de inglés, un libro de español y un artículo de science. Yo hice un compromiso con ustedes. En este colegio no hay tareas, pero hay indagación y hay lectura. Y ustedes, queridos y lindos papitos, no me están colaborando. Necesito un esfuercito más. Necesito un esfuercito más. Y a esas tres que las ponen las maestras, abrí uno nuevo. Y es que la biblioteca va a quedar abierta para que su hijo pueda escoger durante la semana el libro que quiera. Entonces, además de los 3 que tiene que leer, pues lee lo que quiera. De pájaros, de aviones, de Egipto, de Petra, hay montones de cosas, ¿cierto? Necesitamos buenos lectores. Nosotros ponemos de este lado y ustedes me colaboran del lado de allá. Sin buenos lectores no lo logramos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ese resultado final del producto y el camino de aprendizaje. Porque en muchos colegios lo más importante es el resultado final y no el camino. Pero para mí, el camino es fundamental. Y amo esa cita que les pongo aquí. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencia y en conocimiento. Cabalis. Qué delicia cuando el camino es largo y es rico en conocimiento, es rico en experiencias, ¿no? Luego vamos a lo que más les interesa muchas veces a los papás, y es la evaluación. Bueno, ¿y qué ha pasado con la evaluación en el siglo XXI? ¿Y qué pasa con las pruebas saber? ¿Y qué pasa con los quizzes? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la evaluación? Y se angustian y se... Bueno, esta es la evaluación de cuando nosotros estábamos en la escuela. Justísima. Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. No puede ser posible, con todo el perdón que se merece las pruebas saber. Las pruebas saber tienen un sentido, y es ubicarnos a nosotros dentro de la educación del país. Y hay que hacerlas, pero no son el norte de una institución educativa. No son el norte de una educación educativa. Son el resultado de lo que estamos haciendo. Pero no puede ser lo que nos mueva a nosotros como institución, porque seríamos absolutamente incoherentes con el proyecto educativo que tenemos. Es un proyecto para la diversidad, un proyecto para que todos y cada uno de nuestros niños sea exitoso. Y sí puede ser que a veces no les vaya tan bien en las pruebas saber, pero a mí me interesa más que le vaya bien en la vida.
Y puede ser que ese chiquito no está hecho para estarse una mañana completa llenando los cuadritos de multiple choice de la prueba saber, pero estoy segura que si pongo a hablar a ese chiquito, les da sopa y seco. O si pongo a dibujar a ese chiquito, puede explicar lo que no puede comprender ahí aún, puede explicarlo a través del dibujo. Entonces, las pruebas saber sí van a subir, pero como resultado de lo que con coherencia estamos haciendo al interior de la institución, con el respeto que se merecen cada uno de nuestros niños, y no que suban porque suban, que suban como resultado de nuestra excelencia, como resultado del respeto, como el resultado de darle a cada uno lo que justamente cada uno necesita. ¿Y cómo vamos a alcanzar eso? Pues la evaluación ha cambiado millones en cuanto a herramientas de medición. Esto que ven ustedes allá arriba se denomina una rúbrica. Una rúbrica está hecha para que un niño tenga claro cuáles son los niveles de desempeño sobre el elemento que va a ser evaluado. Entonces el chiquito dice, me pusieron en 2. O estoy en 3. Pero ¿qué pasaba con los chulos y las cruces de antes? A ti te entregaron tu previa, eran 3 chulos y 2 cruces. Y tú, bueno, pasé. ¿Y la previa dónde se va? Ahí la metías, la archivabas. ¿Y las 2 cruces qué? Se quedaron hasta el día de hoy sin resolver. Una rúbrica me permite a mí ver qué es lo que me está haciendo falta para llegar a la excelencia. Y lo más importante es tener una retroalimentación por parte del maestro, decirle, los chulos y las cruces, como les dije a mis maestros, sin retroalimentación no tienen ningún sentido. Porque si tú no sabes cuánto te está haciendo falta y qué te está haciendo falta, no puedes mejorar. Hay listas de chequeo, hay surveys, encuestas, hay continuos, hay 1000 herramientas diferentes hoy en día, fuera de las pruebas estandarizadas de multiple choice, ¿cómo se llama? Multiple choice de selección múltiple, gracias, de selección múltiple. Aún la evaluación hoy está diseñada para el éxito. La evaluación tiene que utilizarse para que yo conozca a mi niño, para que sepa que le falta a mi niño, para que yo diseñe una estrategia para que mi niño sea exitoso. Esa es la evaluación de la educación del siglo XXI. Una evaluación que no está esperando que todos tengamos el mismo resultado. Antes de ayer hicimos un trabajo con los maestros donde ellos tenían que explicarles cómo habían entendido la instrucción diferenciada. Unos hicieron esculturas, unos escogieron hacer canciones, otros escogieron hacer afiches, y puedo tener hoy la garantía de que todos entendieron y no todos escribieron un ensayo sobre instrucción diferenciada. Para poder llegar allá, la educación del siglo XXI ha hecho una maravilla que se llama el diseño universal de aprendizaje. Hacia el 84, más o menos 1984, en Boston, en el norte de Boston, nace una compañía de arquitectos y diseñadores que empiezan a preocuparse por hacer arquitectura inclusiva. Y entonces se generan este tipo de proyectos donde las rampas no vienen después hechas en madera, porque ¡ay! Tenemos un empleado que está en sillita de ruedas, bien por discapacidad o bien por un accidente, y no tiene cómo accesar al segundo piso, entonces hagamos una rampa de madera. Lo que busca el diseño universal de aprendizaje es que nosotros organicemos nuestro currículo, nuestro diseño antes de que venga la necesidad.
Entonces, lo que busca es reducir las barreras en la enseñanza, que partieron de cosas hermosas como agrandar las letras con el computador, cambiar los colores para que el niñito pudiera explicar mejor, que se pudiera oír los textos. Lo que tenemos en RASKids está diseñado con los parámetros de diseño universal de aprendizaje. La posibilidad de que escuche, la posibilidad de que repita, la posibilidad de que lea, que pueda grabar, que tenga los vocabularios. Eso es. Y tiene ese diseño universal de aprendizaje 3 ejes para cumplir con la flexibilidad, y es el de motivación, el de presentación de la información y el de la acción y la expresión, que es cuando los niños entregan sus resultados. Absolutamente fascinante. ¿Por qué hasta hoy? Muy bien, porque yo necesitaba que el Colegio Espíritu Santo hubiera alcanzado la madurez que tiene hoy en administración de aula, para que ahora se pueda refinar e implementar el diseño universal de aprendizaje en cada una de las estaciones de trabajo de los niños. Bueno, la educación debe ayudar a pasar a esos de aprendices noveles a aprendices expertos, porque queremos aprendices toda la vida. Personas que quieren aprender, que saben cómo aprender estratégicamente y que desde un estilo propio, altamente flexible y personalizado, están bien preparadas para el aprendizaje a lo largo de la vida. Yo quiero estudiantes del Espíritu Santo que cuando se gradúen de 11 sean LLL, Long Life Learners, aprendices de por vida, ¿cierto? Eso es lo que soñamos todos. No sé si le puedo garantizar el día de mañana la universidad a mi hija, pero hoy en día eso no es un obstáculo si yo tengo un Long Life Learner, porque la web me permite llegar al infinito y más allá, si yo sé y soy consciente cómo se hace un proceso de aprendizaje autónomo. Imagínense si ya tengo la oportunidad de ir a la universidad, lo que puedo hacer con eso. Un aprendiz experto es ese niño que utiliza en gran medida los conocimientos previos para aprender cosas nuevas. Sabe cómo transformar su información, el conocimiento significativo, para hacerlo significativo y útil. Ese aprendiz es decidido y motivado. Miren esa belleza. Es decidido y motivado. Este es un aprendiz. Mire esta belleza. Él quiere. Si extiende esta manito, es porque tiene temor, ¿cierto? Pero si encuentra un andamiaje de apoyo, como el que le brinda a José, ¿cierto? Vamos, ánimo, tú puedes, caballero. ¿Qué pasa? Ahí está. Hoy es ese salto al infinito y más allá de la piscina, y mañana a las elecciones de alcalde de Villavicencio. Es un niño que aprende a controlar y regular sus emociones. Y eso es lo más importante para un ser humano, ¿cierto? Dos humanos, 3 conflictos. O sea que lo más importante es aprender a regular mis emociones. Bueno, y terminando los proyectos, viene la difusión de esos procesos. La difusión de lo que ustedes van a ver el 19, cuando vengan a ver los cierres de proyecto de primaria, es la difusión de lo que pasó con esos procesos de indagación. Los primeros beneficiados son los niños, porque son cuando se crecen. ¡Ay, mira, ahí está mi nombre! Y eso fue lo que yo dije. Así, importantísimo, la profesora lo tuvo en cuenta. Yo soy parte de este colegio, yo soy parte de mi colegio y en mi colegio me tienen en cuenta. Soy importante.
Es importante lo que yo digo, y lo que yo digo tiene poder transformador. Entonces son niños con una autoestima sana, con capacidades de transformación, poderosos, como nos habla Reggio Emilia, ¿cierto? El segundo, a los segundos implicados y los segundos que van a ser bendecidos y beneficiados de la difusión del proyecto, pues son ustedes, papás, ¿cierto? Que quieren saber qué es lo que está pasando allá detrás de del muro del Espíritu Santo. ¿Qué será lo que pasa allá abajo en la primaria? Lo dejo ahí, entro al parqueadero, lo dejo y ahí para allá, ¿qué? De ahí para allá, el 19 se lo vamos a contar. Entonces usted va a tener una claridad y una comunicación intensa, no solamente con el teléfono y con Alexis, sino con lo que está pasando en el aula y cómo se concreta ese aprendizaje. Luego, algo muy importante y acá es que esta difusión va a generar debate social a la ciudad. Yo sueño, bueno, Germán y yo soñamos, todavía no la convenzo del todo, con un foro donde las maestras puedan compartir con el resto de maestras de Villavicencio, con maestras como la que dicta el cuaderno de mi prima, donde ellas puedan compartir lo que han aprendido y sus saberes. Cuando una maestra ve la documentación como la que ustedes van a ver el 19, empieza a cuestionarse sobre sus saberes. Cuando el secretario de Educación de Villavicencio vea estas documentaciones, va a empezar a cuestionarse sobre cómo estamos haciendo las cosas aquí. Y vamos a tener que jalar orejas y pisar callos, pero vamos a ser generadores de cambio. Sueño con ese foro y espero que para noviembre, doña Paula. No alcanzamos este año. Sí, hombre, que sí le digo. Yo lo que prometo lo cumplo. Bueno, están. Yo creo, mis maestras están preparadas para sentar un precedente en la educación de esta ciudad. Denos un tiempito más. Entrenémonos más. 6 meses más. Bueno, un año más. Hagamos un compromiso acá. Un año más. ¿Un año más? Un año más porque ustedes me tienen que colaborar con la lectura. Un año más. Un año. Ay, no, hombre. Así no vamos a cambiar esta ciudad. Necesito compromiso de aquí, compromiso de allá. Un año para ser transformadores de esta ciudad, de esas maestras. Pongamos ese gusanito que transforma, del secretario de Educación, de las maestras, de las profesoras de licenciatura en la Universidad del Llano. Por favor. Usted me dijo, una ciudad que educa y que se educa. Pero primero hay que convencer a estos papás Sí, que crean y que ahí porque lo que creemos. Porque ahora, sí, ahora, y cuarta cosa y más, también es que los beneficiados es la profesión docente en general. Ya tenemos unos proyectos de la Pineja que se están preparando para ser presentados al Congreso de la OMEPA, a la Organización Mundial de Educación Preescolar, en el Congreso Internacional que se hace en mayo en Buenos Aires. Entonces, vamos con calidad y sé que podemos ser transformadores. Yo cuento con ellos, que son los implicados. Necesito el compromiso de este lado, necesito el compromiso de mis padres en los procesos lectores. Piense que cuando usted se sienta con Raskids a trabajar con su niño, no solamente trabaja con su niño, está creando un líder de transformación social para esta ciudad. Piense que lo que estamos construyendo no es este ladrillito, es una catedral. Y usted tiene un compromiso con esa construcción, con esa ciudad educadora. La ciudad educadora está para irradiar a toda esta ciudad y transformar a esta ciudad. Beneficios todos. Beneficios de este tipo de educación para que el niño evalúe y conozca su punto de partida. Descubra lo que necesita aprender.
Desarrolle sus habilidades interpersonales para lograr un desempeño más alto en equipos. Mejore sus habilidades de comunicación. Establezca y defenda posiciones con evidencias y argumentos sólidos. Se vuelva más flexible en el procesamiento de información y en enfrentar obligaciones. Y practique habilidades que necesitará para su educación superior y para la vida laboral. Quiero terminar esta charla hoy con esta, así como empezamos con Dewey, quiero terminar con Dewey. Si nosotros enseñamos hoy a los estudiantes como les enseñaban ayer, les estamos robando el mañana. Muchas gracias.